Esta va a ser más bien una explicación así inicial de lo que es la base de datos. Bueno, a ver si alguno me puede dar una idea de qué es una base de datos. Así. ¿Algún concepto? ¿Una base de datos, profe? Sí. Es donde se almacenan los datos, no temporalmente, pero sí donde se va a utilizar casi siempre. Y en mucha cantidad. Una base de datos. Sí. Donde se almacenan o sea que se guardan. ¿Sí? Otra palabra muy usada en la... Un segundito. A ver, un segundito. Un segundito que se grabe en cámara. Ahí me gusta más. Entonces, se almacenan y se guardan los datos. ¿Sí? Les decía, uno de los conceptos que ustedes van a ver en los textos es la palabra persistir. No sé si la escucharon alguna vez. Persistir. ¿Qué significa persistir? Es una persona persistente. Que insiste mucho, muy pesada. Insiste, que no frena, que no para. Bueno, persistir se dice cuando yo una información, vieron los sistemas, ustedes cuando están con su celular y reciben una foto, pueden tenerla ahí en el momento y si no la guardan o hacen algo, esa foto se va, desaparece, queda. En cambio, cuando ustedes la persisten o la guardan o hacen un backup o algo, significa que lo están guardando en algún lugar permanente. ¿Sí? Cuando se habla de una base de datos, se habla de persistir la información en algún lugar más que nada permanente. ¿Sí? Las bases de datos sirven para eso, para guardar información permanente. Entonces, otro habló de volumen de información, ¿no? Las bases de datos sirven también para guardar grandes volúmenes de información. Y las bases de datos comerciales, ¿sí? Tienen otra característica que se usa mucho, más que nada en la parte de los negocios, mucho, que es la fase transaccional. O sea, a ver si alguno me recuerda el concepto que vimos de transacción en los sistemas. ¿Qué significa? Intercambiar. Intercambiar algo. No. ¿Era eso? Lo que tiene que ver con el estado del sistema. Cuando tienen pasos, ¿se acuerdan? Cuando hay varios pasos de un proceso, ¿qué significa que esto tiene que ser una transacción? ¿Y que aseguraba que se haga todo de forma correcta? ¿Era eso? Que se haga todo completo y que si alguno de los pasos fallaba, todo vuelve para atrás. Porque el sistema de información tiene un estado. Estado es el valor de los datos.
Esos datos están guardados, por ejemplo, en una base de datos, y esos datos son coherentes entre sí. Entonces, si yo no tengo un ambiente transaccional, o sea, puede pasar que yo modifique, lo más típico es, yo se los mencioné, es cuando yo paso dinero en un banco de una cuenta a otra. ¿Qué operaciones se realizan? Se resta dinero de la cuenta que entrega el dinero, ¿sí? Hay una cuenta y otra cuenta. En esta se resta dinero y en esta se suma dinero. Pero todo esto tiene que ocurrir completo, no puede cortarse este proceso. Si se corta, o queda menos dinero acá y acá no queda nada, básicamente el problema es ese, cuando se corta por acá, es que yo resté de esta cuenta dinero, pero a esta no se lo sumé. Entonces, a esta cuenta le desaparece dinero sin saber por qué, si hubiera un problema en la transacción esa. Lo mismo pasa cuando, yo qué sé, un sistema de vacunación, quiero pasar una persona que no está vacunada a que está vacunada. Entonces tengo que borrarla de la lista de no vacunados y agregarla a la lista de vacunados. ¿Sí? O en un estacionamiento. Yo tengo una cochera que está libre o está ocupada. Tengo que agarrar la cochera que está libre, la saco de la lista de libres y la agrego a la lista de cocheras ocupadas. Si en el medio eso falla, los datos quedan inconsistentes con la realidad. Porque la cochera se me ocupó, pero yo no lo pude reflejar en ningún lado. ¿Sí? Por ejemplo. Eso es lo que tienen las bases de datos. Tienen capacidad de ser transaccionales. O sea, yo puedo definir que los datos sean transaccionales, entonces si los datos se graban bien, se terminan grabando perfecto, y si no, vuelve todo para atrás, y todo queda en un estado inicial correcto, ¿sí? Y la transacción falla. Entonces, las bases de datos básicamente guardan información, como dijimos, ¿sí? En un formato muy sencillo, es un formato tipo tabla. ¿Sí? ¿Ustedes usaron Excel alguna vez? Sí, profe. Sí, sí. Sí, Bueno, profe. el Excel es un ejemplo de lo que es una tabla interna de una base de datos. Tiene filas y tiene columnas. Entonces, toda la información que yo tengo en una base de datos está guardada en este formato. Cuando yo consulto a la base de datos me contesta con algo parecido a esto, a una tabla. Es el concepto básico de una base de datos. ¿Sí? Toda información que la base de datos me entrega, me la va a entregar en este formato de tabla. Filas y columnas. ¿Sí? Yo después veo cómo proceso esa información. ¿Se acuerdan que AMA tenía los programas que los sistemas tienen tres partes? Tienen la parte de entrada de datos, tienen la parte de proceso y la parte de salida. Esta salida también se dice la vista. Esta vista es la que va a agarrar estos datos que vienen en un formato de cuadrado y me lo va a mostrar en un formato un poco más coherente con la persona que lo está mirando, con el tipo de negocio, con lo que corresponda. Pero en una base de datos siempre la información que yo obtengo es una estructura de este tipo, es una filas y columnas. Así que no hay mucha complejidad en ese aspecto, en el aspecto de lo que es una base de datos. Ahora, ¿cómo funciona los sistemas de base de datos?
un concepto que no sé si alguno de ustedes lo escucharon, yo se lo había mencionado, el concepto de cliente-servidor. ¿Alguno me lo puede explicar si lo sabe? Cliente-servidor. ¿Qué significa? Concepto cliente-servidor. Creo que lo habíamos visto con Arce, me parece. No sé si es una petición de datos y el otro tiene que dar de respuesta, tiene que ver con eso, con dar datos a una petición, algo así. Sí, se podría decir. El concepto de cliente-servidor tiene que ver con que hay básicamente dos procesos, dos aplicaciones, dos cosas activas, dos programas. Y esos dos programas, por ejemplo, el servidor acá, y el cliente, intercambian información, ¿sí? Pero son dos programas que corren en forma autónoma. Esto se da mucho en Internet. En Internet ustedes, por ejemplo, tienen acá el Chrome o el Firefox, que es el navegador, y tienen acá un servidor web. Famoso HTTP o HTTPS. El Chrome, ustedes lo abren y si ustedes no buscan ninguna página, está ahí abierto y no hace nada, ¿sí? O le ponen una página en blanco. En cambio, cuando ustedes hacen un pedido de una dirección a Internet, ¿qué hace el Chrome? El Chrome le manda el pedido a un servidor, eso se procesa y el servidor contesta con la información. Y ahí el Chrome lo que hace es mostrar la información que el servidor le devolvió. ¿Sí? Son dos programas que están corriendo en dos máquinas distintas, y acá tenemos, por ejemplo, la Internet. Entonces, estos dos programas intercambian información a través de una red, en este caso Internet. Bueno, en la base de datos es lo mismo, el mismo concepto. Nosotros tenemos un cliente y tenemos un servidor. El servidor es la base de datos, o el que se llama también el motor de base de datos. Y el cliente puede ser cualquier programa que consuma datos. Por ejemplo, ¿se acuerdan la aplicación esta de pedidos que vimos? Los dos ejemplos que vimos. El ejemplo del restaurante de comidas o el ejemplo del sistema que maneja la fabricación de ropa. Esa aplicación que nosotros hicimos interactúan con los almacenes de datos, que son la base de datos. Acá tenemos nuestro sistema y acá tenemos los datos. Entonces el sistema le pide, buscame un cliente. Y el sistema le devuelve la información del cliente. ¿Y en qué formato se lo va a devolver? Siempre en un formato de tabla. Si es un solo cliente, capaz que le devuelve una línea, sí. Un cliente. Si es un pedido, capaz que le devuelve varias líneas, que son las líneas del pedido. ¿Sí? Pero la estructura de información que le devuelve el sistema siempre tiene este formato. O eventualmente también yo le quiero preguntar al sistema, ¿cuál es la cantidad, el importe de las ventas del mes de marzo del 2021? Y ahí el sistema me devuelve una sola celda, que también es un caso particular de una grilla, tener una sola celda. Eso también es correcto, la devolución que me hace la base de datos.
me puede volver un solo valor. ¿Sí? Depende de lo que yo le pida. ¿Sí? ¿Se entiende el concepto este? No ¿Cómo me- es el formato de la información? ¿Mm? Algo quedó. Sí, sí. Claro, algo quedó. Algo quedó en la base de datos, profe del cerebro. Bueno, esto es más bien conceptual, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo después, en el servidor de base de datos, después vamos a poder conectarnos aún y ver cómo es realmente. Yo en el servidor de base de datos voy a tener que definir la información. La información en la base de datos se define en tablas, en muchas tablas. Y cada tabla tiene generalmente su tema, su dato. Por ejemplo, puede tener una tabla de clientes, una tabla de productos, una tabla de pedidos, ¿sí? Y ahí yo voy definiendo en cada tabla los datos que necesito. ¿Sí? Por ejemplo, acá voy a tener cliente, voy a tener un número de cliente que yo le asigno para manejarlo más fácil, el nombre, el domicilio, el teléfono, el celular, ¿sí? Es como un Excel, ¿vieron? Tengo las columnas y en cada fila voy definiendo un cliente distinto. Eso ustedes lo hacen, por ejemplo, lo habrán hecho con si fueron alguna práctica, cuando tienen la lista de alumnos, tienen el nombre de los alumnos, y a ver, ¿quién se acuerda cómo es un libro de asistencia de alumnos? A ver, ¿qué columnas No fuimos a tiene? ninguna todavía, profe. No fuimos a ¿No ninguna hicieron práctica práctica todavía? Bueno, No, todavía. fue por el tema de la pandemia, ¿no? Claro, Sí. justo nos agarró el año pasado. Bueno. Van a tener el nombre de los alumnos y capaz que van a tener los días de clases, para que ustedes puedan tomar lista, por ejemplo. Entonces tienen el nombre y acá tienen una fecha. 5 de marzo, 6 de marzo, 7 de marzo, 8 de marzo, 9 de marzo. Y acá van a poner presente, ausente. Siempre la estructura es así. Tenés columnas que tienen un dato y después por cada fila el dato en sí. O sea que, ¿cuál sería la tabla esta? ¿Qué estaría representando la tabla esta? Si yo la tomo como una tabla dentro de una base de datos, ¿qué concepto le puedo asignar a esto? ¿Cuál sería el concepto de esta tabla? Tengo el nombre, las fechas y si llegó o no, si está presente o no. ¿Asistencia? Asistencia, perfecto. En eso consiste el análisis de sistemas. Analizar los datos, darles nombres y poder representarlos de una forma, básicamente en tablas. ¿Sí? Esos datos después yo los traigo de la base de datos y los uso en mis pantallas, con mi sistema de juego, un sistema de gestión, no sé, lo que haga falta, un sistema de biblioteca. Siempre los datos se manejan en forma de tablas. Yo tengo una biblioteca, son los libros. Puedo definir un libro, por ejemplo, por su título, su autor, el año de publicación, edición, ¿sí? Siempre, y acá voy a tener libro 1, libro 2, libro 3, libro 4, todos los libros en una tabla. ¿Sí? Lo mismo pasa con los ejemplos que vimos. Tenemos el ejemplo que vimos de la fábrica de
de ropa, teníamos los pedidos, teníamos los clientes, los productos. Después tenemos la factura, el estado. Todo eso son datos que se van guardando en una base de datos con distintos formatos. ¿Sí? Bien. Y ahora les voy a dar la idea de un último tema, que para después, tal vez si queda tiempo, hagamos alguna práctica, que tiene que ver cómo es la forma de hablar con una base de datos. Hay un lenguaje. Ustedes habrán visto el lenguaje de programación, no sé si vieron algún lenguaje de programación, el PS-int, ¿lo vieron ese? Sí. ¿Esto qué tipo de lenguaje es? ¿El pseudocódigo? Pseudocódigo. Después instalamos... Sí, ¿cuál? No, vimos también HTTP, que es de etiquetas. HTTP. Se podría decir que es un lenguaje, sí, más o menos. ¿Qué haces de etiquetas por eso? Claro, el HTTP sirve para... O sea, el HTTP básico, el tradicional, sirve para transformar datos en una página web, ¿sí? Con un formato. Pasa que hoy día el HTTP5, por ejemplo, ya es un lenguaje mucho más avanzado y tiene un montón de cosas relacionadas con el lenguaje de programación. Así que hoy día sí se puede decir que el HTTP es un protocolo, es el HTML. HTML es el lenguaje. El HTTP es el protocolo perdón. que Sí. Perdón. HTML. el browser Sí, con, ya me parecía. No lo digo bien. el HTML. Es un lenguaje de etiquetas. ¿Sí? Etiquetas. Vamos a usar un poco el Python, que es un lenguaje de programación. Bueno, para las bases de datos hay un lenguaje que se inventó en los años 1950, 1960, por ejemplo. Creo que IBM lo inventó, que es el SQL. ¿Alguno lo conoce? De nombre solo. En inglés es Structure, la Q de query, de consulta, query, en inglés, y L de language. Structure Query Language. Con este lenguaje nos comunicamos con una base de datos y la base de datos nos contesta la información que queremos. ¿Sí? Le voy a dar un ejemplo de uno de los... Hay varios comandos, no hay muchos comandos. Básicamente hay un comando para consultar datos, que el comando básico se llama select. Son todas palabras en inglés, pero son sencillas. Select, que es seleccionar, ¿sí? Select. Después tenemos, ¿se acuerdan que el formato es una tabla, ¿sí? Todo está relacionado con las tablas. Entonces, yo cuando hago un select, estoy seleccionando información de una tabla o de varias tablas. Cuando yo quiero ingresar datos a una tabla, uso el comando insert. Con select yo traigo información. Con insert yo guardo información. O sea, creo una fila nueva, ¿se entiende? Cuando yo genero un insert, voy insertando filas nuevas. Ahora, cuando yo quiero modificar una fila que existe ya, está el comando update, que es actualizar. ¿Sí? O sea, tengo
seleccionar información. Antes de seleccionar yo tengo que haber hecho un insert primero, o haber escrito la información en la base, si no, no tengo qué información estoy consultando. Pero generalmente la información se va generando y después yo hago consultas con select. El insert me va generando nueva información, nuevas filas en las tablas. El update lo que hace es modificar los campos internamente de una fila, o de varias, depende de cómo sea el comando, pero pensemos que es una sola en principio. Y después eventualmente también puedo borrar filas completamente con el comando delete. ¿Sí? Quiero que ustedes piensen algún ejemplo de algún sistema de información en el celular en lo que se les ocurra que se le parezca a este grupo de acciones. A mí se me vino a la mente el CMD de Windows, pero básicamente porque los comandos también son todos en inglés. Pero no sé si sea parecido. Claro, lo que yo estaba diciendo es, o sea, este tipo de acciones, por ejemplo, si ustedes tienen que... No sé si un calendario, no sé. No sé. Sí, claro, cualquier tipo de sistema de información tiene, cuando ustedes tienen que interactuar con algún dato de esos sistemas de información, tienen estos escondidos atrás estas 4 opciones. Por ejemplo... ¿Podría ser la galería de fotos? Sí, la galería de fotos, aunque la foto es algo un poco más complejo que un dato. Pero, por ejemplo, ustedes usan Mercado Libre, han usado Mercado Libre, ¿sí? ¿Pudieron pagar, por ejemplo, con tarjeta de crédito? Sí. Bueno, cuando ustedes tienen acá su cuenta de Mercado Libre, y acá van a tener una lista de tarjetas de crédito suyas para pagar. Cuando ustedes tienen que dar de alta una tarjeta de crédito nueva, o no tienen ninguna y tienen que dar de alta, primero lo que les pide Mercado Libre es que ingresen la tarjeta, todos los datos de la tarjeta. ¿Sí? ¿Eso a qué se parecen estas acciones? Update. Update sería. Hay que registrar, actualizar, digamos, la tabla. No existe nada y vos tenés que agregar. Insertar entonces. Insertar. Sí. Lo que hace el sistema de Mercado Libre es hacer un insert en una tabla con los datos de su tarjeta de crédito. Básicamente es eso. Después, si ustedes tienen que consultar las tarjetas que tienen, ¿qué comando va a ser? Select. Select. O select. Con esto yo traigo la información que tengo en esa tabla. Y yo eventualmente quiero cambiar algún dato de esa tarjeta, ¿cuál voy a usar? Y ahí sí usaría el update. Insert y update, ¿no? ¿Serían las dos? Si quiero modificar significa que hay un dato que existe y que yo algún parámetro de ese dato lo quiero modificar. No quiero cambiar la naturaleza del dato. Un dato fundamental, clave, sino un dato accesorio. O sea, que no me cambia el dato. En realidad una tarjeta de crédito, en este caso, tal vez no haya datos, o sea, son todos los datos fundamentales de una tarjeta de crédito, pero, por ejemplo, a veces, no sé, si la tabla es de una tabla de clientes, por ejemplo. Para actualizar direcciones o algo de eso. Claro, un dato accesorio, un código
el número de tarjetas. No, depende cómo es el negocio, pero para actualizar un dato, uso el update. Y si yo quiero esa tarjeta de crédito, ya no la tengo más, se me venció, o quiero sacarla del Mercado Libre, ¿qué voy a usar? El delete. Delete. Entonces, este comando me borra el dato del Mercado Libre. Pero siempre la estructura de información va a ser una especie de tabla, ¿sí? Toda la información interna en los sistemas de información están guardados en una estructura así de tabla. Si es una base de datos transaccional que se maneja con el lenguaje SQL, el SQL tiene básicamente 4 comandos: select, insert, update y delete. Y estos comandos, si lo queremos ver del lado de una pantalla, ¿sí? ¿A qué les suena? Si ustedes tienen una lista, por ejemplo, de tarjetas, volvemos al ejemplo de Mercado Libre, tiene una lista de tarjetas de crédito. Si ustedes quieren agregar una nueva, en Insert, ¿qué les va a presentar Mercado Libre? Mercado Libre le va a presentar un formulario con campos en blanco, y para que ustedes llenen. O si quieren llenar un domicilio de entrega de Mercado Libre, tienen que llenar los campos. Mercado Libre les presenta un formulario con los campos vacíos y ustedes ahí tienen que llenar la información. Y generalmente acá hay un botoncito que dice guardar, ¿sí? Y ese botoncito lo que hace es generar un insert en una tabla, o en varias tablas, pero básicamente hace un insert, una información nueva. Si ustedes tienen que modificar un dato que existe, lo más probable es que acá tenga un botoncito con un lapicito o con algo así que diga modificar. Entonces le va a presentar el mismo formulario, pero ya con los campos llenos, ¿sí? Con información. Porque hizo un select del campo y se los puso acá, para que ustedes los modifiquen. Y una vez que lo modificaron, tiene el botoncito acá de guardar. ¿Y qué van a ejecutar? Un update. Entonces, ese dato modificado pasa a la lista de los datos guardados. Y si ustedes quieren borrar una tarjeta de crédito, capaz que tiene una crucecita para borrar o algo así, hacen clic acá, les preguntan, ¿está seguro que quiere borrar este dato? ¿Sí? ¿Le aparece el mensaje de seguro? Si ustedes dicen que sí, se ejecuta el delete. O sea, todo lo que ustedes ven en los formularios para ingresar datos, como si fueran datos repetidos, terminan siendo estos comandos en la base de datos. Select, insert, update y delete. En esos ejemplos que vimos el ejemplo primero del sistema de comidas, o el segundo ejemplo, el sistema de fábrica de ropa, también todos esos datos se estructuran de un formato y se van a guardar a la base de datos con ese formato. Bueno, ¿alguna duda con esto? ¿Conceptual? No, nada más que yo asimilé el tema de los datos con el disco rígido que tiene los sectores y las pistas. Es muy parecido. Bueno, o sea, está bien eso, porque
todo son como capas, ¿viste? Vos tenés la base de datos que tiene una estructura de información de acuerdo a cada fabricante. Esa base de datos tiene que guardarse en algún lugar, en un disco, por ejemplo. Y ese disco tiene un sistema de archivos. Y esos archivos, en definitiva, se terminan guardando en un disco. Van cambiando de formato la información, pero básicamente es lo mismo. ¿Sí? Sí, sí. Las bases de datos se guardan en discos y las bases de datos están formadas por archivos, básicamente. Cuando ustedes tienen que traer información de una base de datos a otra, traen archivos de datos. Un formato específico de la base, copiar archivos. Por un lado están los datos y por otro lado está la aplicación, el motor, que es una aplicación que entiende la lectura de esos datos. Cuando ustedes instalen el motor de base de datos al principio, generan una base de datos vacía y no tiene nada. Está vacía, no creó nada. Hay que crear esos datos acá en realidad. Esos datos después se van pasando de archivos y se van a disco. No, lo que les quería mencionar era este tema de los 4 comandos. Ustedes habrán escuchado una vez hablar del concepto de ABM. ¿Escucharon hablar? No, profe. No. Bueno, es parecido a esto. Alta, baja y modificación. ¿A qué le suena? ¿A qué le suena con esta? Con la base de datos. ¿El alta qué sería? Insert. Dar de alta a un cliente, hacer un insert. Claro. La baja de un cliente, ¿qué sería? El delete. Un delete. La modificación, El update. Update. un update. Y el select sería, por ejemplo, una lista. Por ejemplo, una lista de clientes para leer de clientes. O leer. O leer. Esto lo van a ver también en inglés, en algunos textos, lo pueden ver con esta simbología, el ABM, en castellano, en inglés se llama CRUD, CRUD, que es Create, Read, de lectura, Update, de U, y de Delete. Esto tiene que ver con los formularios, ¿vieron? Usted cuando tiene un formulario de información, con los campos, pueden leer un dato de la tabla, pueden crear uno nuevo con un create, con el read lo leen, con el update lo modifican, o con la modificación, y con el delete lo borran. Básicamente esos son los elementos fundamentales de todos los sistemas de información. Los formularios y las tablas de base de datos. Ustedes vieron HTML. Con el HTML también se pueden hacer... ¿Ustedes vieron HTML con botones para hacer acciones? ¿Se acuerdan de eso? Sí, sí. Sí, sí. Bueno, esos botones son los famosos formularios. Se pueden generar campos en esos formularios, esos campos se llenan de información y después esos campos viajan a través de la aplicación y en el final terminan impactando en una tabla de base de datos. ¿Sí? Bueno, creo que estamos bien. ¿Ahora no sé alguna pregunta? En mi De mi caso, parte, por no. ahora. No, ninguna, profe. Bueno, vamos a ver. Cortamos la grabación.
Queda clase cerrada.